Supercrack Estrella presenta Viajero del Tiempo en Cuba 1898 con teléfono móvil. En la visita del presidente William McKinley a Cuba año 1898, podemos ver este viajero del tiempo con un móvil en la mano. El móvil se aprecia bien, sujetado entre sus dedos, quizás sea de las mejores evidencias de viajero del tiempo, porque se puede ver en la imagen que tiene algo entre sus dedos metálico, que lo lleva al oído. En ese año 1898 hubo avistamientos ovnis, que bien podrían ser máquinas del tiempo. El 19 de abril de 1897, el Dallas Aurora, condado de Uise, Texas, abril 19, hacia las 6 de la mañana, del 17 de abril, los habitantes de Aurora advirtieron con asombro la aparición de la misteriosa aeronave, que desde hace algunas semanas se observa con cierta regularidad en el cielo de Texas. El aparato viajaba en dirección al norte y volaba más cerca del suelo que en ocasiones anteriores. Evidentemente, alguna parte de la compleja máquina debía de haber sufrido una avería, porque la nave no superaba la velocidad de 10 o 12 millas por hora y perdía progresivamente altura. Después de sobrevolar en diagonal la explanada donde habitualmente se celebraba la feria de ganado, y tras alcanzar el límite septentrional de la ciudad, el aparato cayó sobre el molino del juez Proctor. En la terrible explosión que siguió, todo saltó en pedazos. Los restos del vehículo aéreo quedaron esparcidos en un radio de 2 o 3 hectáreas, el molino del juez Proctor resultó completamente destruido y el depósito del agua saltó por los aires. Del jardín que había a su alrededor, no quedó nada. Parece ser que a bordo de la aeronave había un solo tripulante. Aunque sus restos quedaron horriblemente desfigurados, por lo que se pudo ver resultaba claro que no se trataba de un habitante de este mundo. El señor T.J. Weems, telegrafista del gobierno de los Estados Unidos destacado en esta localidad, ha declarado que en su opinión se trata de un habitante de Marte. Algunos documentos hallados en el lugar del accidente, probablemente los restos del diario de a bordo, están llenos de jeroglíficos indescifrables. La enorme aeronave, como se ha dicho, ha quedado totalmente destruida y no ha sido posible formular ninguna teoría sobre su fabricación ni sobre el secreto de su fuerza propulsora. Parece ser que estaba hecha de una composición de aluminio y plata, y se piensa que debía pesar varias toneladas. Hoy el pueblo está lleno de curiosos que han acudido de todas partes para ver el lugar del desastre. Los restos del piloto serán sepultados a mediodía en el cementerio de Aurora. S.E. Aydon. La comunidad teosófica, que son los que controlan a los viajeros del tiempo, estuvo en Cuba, por lo que posiblemente este viajero que aparece en Cuba en 1898 era de la comunidad teosófica. Increíble y triste historia de la creación de las escuelas y colegios de Raja Yoga en Santiago de Cuba y toda Cuba, por la norteamericana Catherine Tingley, fundadora y directora de la comunidad teosófica Loma Land en Point Loma, California, asentamiento que incluía la escuela y colegio de Raja Yoga, la Universidad Teosófica y la Escuela para el Renacimiento de los Misterios Perdidos de la Antigüedad, a donde fueron llevados muchos niños cubanos huérfanos durante la guerra. Su relación con el origen del nombre del reparto, que hasta hoy conocía como Raja Yoga, cuando realmente es Raja Yoga Escuela Teosófica de los EWA, cuya doctrina es el Mantram. Les comparto a continuación la increíble relación de hechos y acontecimientos patrios relacionados con la guerra hispano-cubano-americano, que todo cubano debiera conocer. Catherine Augusta Westcott Tingley, nacida el 6 de julio de 1847 en Newbury, Massachusetts. Murió el 11 de julio de 1929 en Visingsö, Suecia. Fue una trabajadora social y prominente teósofa. Ella fue la líder, después de W.Q. Judge, de la sección americana de la Sociedad Teosófica. Ella fundó y dirigió la comunidad teosófica Loma Land en Point Loma, California, y de las academias Raja Yoga en Cuba en el año 1906. Catherine Tingley condujo 2 cruzadas teosóficas alrededor del mundo, fue la fundadora de la International Brotherhood League, también de la Summer Home for Children, Spring Valley, Nueva Jersey, de un hogar para niños huérfanos en Point Loma, California, y de varias academias para niños y niñas en Cuba. Hizo un gran trabajo de emergencia en los hospitales después de la guerra entre España y Estados Unidos, y fue fundamental para establecer hospitales en Manila y Cuba. El 13 de febrero de 1900, transfirió la sede internacional de las sociedades de la ciudad de Nueva York a una nueva colonia que llamó Loma Land, ubicada en la comunidad de Point Loma cerca de San Diego, California.
Su asentamiento incluía la Escuela y Colegio de Raja Yoga, la Universidad Teosófica y la Escuela para el Renacimiento de los Misterios Perdidos de la Antigüedad. En 1903 se fundó el Parlamento de la Paz y la Hermandad Universal y en 1919 la Universidad Teosófica en Point Loma estableció varios centros de sucursales teosóficas en América y en Europa, y también una escuela de verano para niños en Visingsö, Suecia. Fue la editora del Camino Teosófico, muchas revistas teosóficas se publicaron bajo su dirección en Alemania, Holanda y Suecia, fue autora de la Teosofía y algunos de los problemas vitales del día, el matrimonio y el hogar, la Teosofía, el camino de la mística. Después de su muerte, sus sucesores transfirieron la sociedad, primero a Covina, California y luego a Pasadena, California, donde existe actualmente. Catherine Tingley, la sucesora de William Quanjuge, demostró ser lo suficientemente fuerte para contener la marea que amenazaba el trabajo de la teosofía en el mundo. Sus acciones surgieron de los cimientos de la fraternidad universal que es la vida única, la doctrina de su corazón era el antiguo mantrán: oh mi divinidad, vives en la vida del corazón de todas las cosas. Desde esta base, inspiró a otros a trabajar en arte, música, ciencia, investigación en muchas áreas del pensamiento, educación, filantropía y humanitarismo, con amor y confianza combatió el horror de la guerra, la pobreza, la ignorancia, la injusticia y el sufrimiento. Después de asumir el liderazgo en la muerte de W.Q. ella señaló que los principios y las enseñanzas de la teosofía deben ponerse en práctica. El esfuerzo de la sociedad teosófica es ayudar a la humanidad en lugar de alentar los intereses personales de sus miembros. Una nueva avenida de servicio se abrió en Cuba en julio de 1898 con la Guerra Hispanoamericana. Hubo revueltas esporádicas contra el gobierno español en Cuba antes de 1855. Después de un período de paz temporal, la guerra volvió a estallar en 1868. Fue una de las guerras más largas y sangrientas que se hayan librado en América, la Guerra de los 10 años, que causó la muerte de más de 200.000 cubanos y españoles y el daño generalizado a la propiedad, se produjo como resultado del fracaso de España para llevar a cabo reformas muy necesarias en Cuba. La guerra terminó en 1878 cuando España prometió reformas, promesas que pronto se olvidaron. Esta y otras causas llevaron a la guerra hasta el final. La participación de los estadounidenses se produjo con el hundimiento del acorazado Maine en el puerto de La Habana en febrero de 1898. En agosto de 1898, la International Brotherhood League, IL, estableció las Hermanas de la Compasión, un cuerpo de socorro de guerra, para establecer un hospital de emergencia en Montauk Point, Long Island, para los soldados estadounidenses que regresan de Cuba. En septiembre, el IL emitió una llamada de ayuda para la guerra para promover su último objetivo: aliviar el sufrimiento humano resultante de inundaciones, hambrunas, guerras y otras calamidades. Ayudar a la humanidad que sufre. Después de 10 meses, España fue expulsada de Cuba y entregó la isla a los Estados Unidos en fideicomiso para sus habitantes. El IBI luego llevó a cabo un extenso trabajo de ayuda en Cuba para los soldados estadounidenses enfermos y heridos que regresaban. El presidente McKinley autorizó el uso del transporte público para llevar a Catherine Tingley, fundadora y directora de la comunidad teosófica Lomaland en Point Loma, California, asentamiento que incluía la escuela y colegio de Raja Yoga, la Universidad Teosófica y la Escuela para el Renacimiento de los Misterios Perdidos de la Antigüedad, y a un grupo de sus médicos dirigidos por el Dr. Herbert Corin y otros trabajadores a Cuba en febrero de 1899, con una gran cantidad de alimentos, ropa y medicamentos. Comunidad teosófica está detrás de estos viajes en el tiempo, como ya expliqué en el video anterior a este. Titulado 4 viajeros del tiempo en fotografías del presidente William McKinley. En los próximos años, varios grupos de niños cubanos, muchos de ellos huérfanos de guerra, fueron llevados a la institución benéfica Academia de Raja Yoga fundada por Catherine Tingley, en Point Loma, San Diego, California, para ser educados. En octubre de 1902, un grupo de estos niños escoltados por el miembro del personal de la sede, la doctora Gertrude Van Pelt, estuvo detenido en Ellis Island, Nueva York, durante 5 semanas por el hecho de que se planteaba que la comunidad de Point Loma, California no era un lugar apropiado para ellos vivir. Después de las protestas de los teósofos del grupo liderado por Catherine Tingley, el comisionado de inmigración Frank P. Sargent investigó a Point Loma, exonerando a Catherine Tingley y su escuela de Raja Yoga de todos los cargos. Los niños recibieron una bienvenida pública de parte de los funcionarios de San Diego cuando llegaron allí en diciembre de ese mismo año.
En 1906 se abrió una escuela de Raja Yoga en Pinar del Río, Cuba, atendida por voluntarios teosóficos. En 1909, otra escuela de Raja Yoga abrió en Santa Clara, Cuba, sirviendo a casi 90 niños. Se abrió una tercera sociedad teosófica Raja Yoga en Santiago del Cuba por los esfuerzos de Catherine Tingley y don Emilio Bacarrí, quien prestó su finca Villa Elvira de Cuavitas para las primeras clases, que enseñaba en inglés teosofía y artes. Muchos miembros de la clase alta santiaguera se educaron de niños en estas aulas. Este hecho condujo a que la Sociedad Teosófica Colegio de Raja Yoga dirigida por Catherine Tingley comprara ese mismo año una propiedad en las alturas de San Juan en los terrenos de la finca que hoy ocupa el reparto Raja Yoga justo frente al Árbol de la Paz, y en noviembre de 1908 se colocó la piedra angular para la sede teosófica de Santiago de Cuba, pero desgraciadamente este arco o puerta egipcia fue lo único que llegó a construir, pues la Sociedad Teosófica comenzó a tener problemas, debido al agotamiento del trabajo cubano en las finanzas de Point Loma, junto con la disminución de la salud de varios maestros voluntarios, obligaron a cerrar las academias y finalmente se retiran de Cuba. Uno pensaría que Cuba escaparía de la influencia de tal fenómeno, como ha evadido la de muchas otras, dado que el pensamiento revolucionario regente no compaginaría con tales ideologías. Pero no. En el archipiélago existe hasta una llamada Asociación Cubana de Ufología, ACU, comunidad que en su página oficial de Facebook tienen cerca de 400 seguidores, la que se dedica a divulgar diversos contenidos relacionados con el asunto en cuestión. Exhiben allí una lista bastante pintoresca de historias y anécdotas sobre avistamientos realizados en Cuba o por cubanos. Uno de los ejemplos más atractivos resultó ser el del escritor y ufólogo español Juan José Benítez López, quien asegura haber escuchado al mismísimo Fidel Castro contarle sobre la ocasión en que él y sus compañeros de lucha vieron una extraña esfera roja en la Sierra Maestra durante los años de la lucha contra la dictadura batistiana. El propio Benítez asegura que los líderes revolucionarios capturaron y mantuvieron prisionera a una de esas criaturas en un búnker. También cientos de personas, en 2016, que disfrutaban de la playa camagüeyana de Santa Lucía aseguraron haber sido testigos de algo fuera de este mundo, fenómeno que generó bastante conmoción. No oficialmente, claro, el sistema informativo de la televisión cubana sería incapaz de diseccionar tal noticia. El presunto ovni fue avistado a las 2 p.m. aproximadamente, acompañado por relámpagos sin truenos mientras se mantenía levitando y luces blancas descendían de él. Si no fuera porque sé que aquí nadie tendría presupuesto para tal espectáculo, pensaría que simplemente era el set de una película de Hollywood, tal vez la última versión de Alien, o una cámara oculta, o un videoclip de Joseph Ross. De verdad que el cubano disfruta del morbo de los accidentes, los chismes y el chuchuchú. Bien podrían ser máquinas del tiempo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.